Ser podcast. En la cadena Ser, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Hoy venimos con Erdogan, el amigo incómodo de Occidente, y esta semana ha dado muestras de ello. Con una medida sin precedentes en décadas, como la prohibición de manifestaciones como esta, en las que se está expresando estos días el rechazo de los ciudadanos turcos a la detención de Ekrem İmamoğlu. Es el alcalde de Estambul y líder de la oposición a Erdogan. Este mismo domingo estaba previsto que se confirmara su candidatura para las próximas presidenciales de 2028. Es el último acontecimiento que cuestiona la vigencia del Estado de Derecho en Turquía y la deriva autoritaria de una nación bajo el estricto control de Erdogan. Sandığın tarafında yer aldık. Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Esta es su voz proclamando la victoria de la democracia en las últimas elecciones locales celebradas en Turquía, que paradójicamente supusieron un punto de inflexión para él, tras la victoria de la oposición en las ciudades más importantes y en el cómputo total de la nación. Hoy Ekrem İmamoğlu, una de las figuras más destacadas en esos comicios, alcalde de Estambul y, como os decíamos, favorito como candidato frente a Erdogan en las próximas elecciones de 2028, ha sido detenido en una acción que ha conmocionado al país y que vamos a reconstruir con la ayuda de Manuel Reyes. En Turquía, ser un político popular sin ser parte del partido de Erdogan es profesión de riesgo. Por eso, el arresto de İmamoğlu no ha pillado a nadie por sorpresa. En los últimos meses, el socialdemócrata ha visto cómo la Fiscalía ha abierto diversas investigaciones contra él y otros miembros de su partido, y la sensación es que algo como la detención del miércoles era solo cuestión de tiempo. El ataque judicial es total, con acusaciones que tratan de poner en cuestión su acción política y su prestigio. Tiene dos grandes causas abiertas. En una de ellas se le acusa de ser la cabeza de una organización criminal dedicada a sobornar políticos y amañar contratos públicos. En la otra, la que ha motivado su detención, está siendo investigado por vínculos con el terrorismo. Todo porque su partido ha realizado actos e iniciativas para intentar normalizar la relación de los kurdos con el resto de Turquía. Hace un año, su organización política, el Partido Republicano del Pueblo, lanzó Consenso Urbano, un foro junto al Partido Verde de la región kurda del país, suficiente según la justicia turca para detenerle, aunque ese Partido Verde tenga 57 diputados y no esté ligado al terrorismo. No es solo una ofensiva judicial. También esta semana al alcalde de Estambul le han retirado su título universitario. İmamoğlu terminó su carrera de administración de empresas en 1994 y nunca había tenido ningún problema. Sin embargo, ahora, más de 30 años después, la universidad pública de su ciudad dice que ha encontrado una irregularidad. El socialdemócrata empezó la carrera en una universidad privada y a los 2 años pidió el cambio a la pública, que le convalidó esos 2 cursos sin poner pegas. El presidente de su partido, muy cercano a İmamoğlu, dice que la cancelación del título es un intento de bloquear el cambio y destaca que su compañero solo se cambió de universidad, siguiendo los procesos habituales para convalidar asignaturas. Es un tema central, no es solo un ataque a su prestigio, porque en Turquía es necesario tener una carrera para poder presentarse a las elecciones presidenciales. Para la oposición es todo una estrategia para derribar a un candidato capaz de ganar a Erdogan, atornillado al poder tras 20 años de destrucción de la democracia turca. Él, mientras, se defiende. Afirmaba esta semana que él no tiene nada que ver con esto y que la oposición le echa la culpa de todo solo para no reconocer que está llena de corruptos. Hay un momento notable en la historia de la detención de İmamoğlu que él mismo ha colgado en redes. Es su mensaje grabado delante del espejo, en su vestidor, arreglándose la corbata, momentos antes de ser detenido. Üzülerek söylüyorum, milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl Lamento decir que un puñado de mentes que intentan usurpar la voluntad de nuestra nación han utilizado a mis queridos policías, las fuerzas de seguridad del país,
como herramienta y se han movilizado frente a la puerta de mi casa, que es la de 16 millones de estambulíes. Son cientos los policías que han llegado hasta aquí. Nos enfrentamos a una gran tiranía, pero quiero que sepan que no me rendiré. Les quiero mucho a todos, me encomiendo a mi nación, me mantendré firme y haré saber a todo el país que seguiré luchando contra esa persona y su mente que utiliza toda su maquinaria en este proceso. Aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim. Lo hemos visto ya en muchísimos casos en los que se ha perseguido, se ha detenido, incluso se ha vetado de la política a figuras relevantes y a rivales de Erdogan. En un principio, por lo general, el propio Erdogan no se pronuncia, pero al cabo de los días sí que acaba hablando y pronunciándose a favor de la Fiscalía, tratando de mantener esa independencia judicial. Pero los mensajes son claramente que indican lo contrario, ¿no? Y esto ya ha ocurrido en el caso de Imamoglu y Erdogan ya ha dicho que la oposición ha confirmado las sospechas de la Fiscalía, ¿no? Y como te digo, esto ha pasado en numerosas ocasiones con otros casos relevantes en los que Erdogan ha dejado ver que la independencia judicial realmente no existe. Javier Biosca es periodista y analista internacional, jefe de la sección internacional de eldiario.es y autor del libro Sentirán el aliento de Turquía en la nuca, en el que se analiza la deriva autoritaria de Erdogan. Lo relevante de este caso, por ejemplo, o más llamativo, podemos ver que es que se produce justo un mes después de que el propio Imamoglu presentase su candidatura a las primarias del partido opositor para las elecciones presidenciales de 2028, ¿no? O sea que el timing tampoco es ninguna casualidad, parece ser. Y esto ha ocurrido también, pues por ejemplo, con los líderes del partido prokurdo, Demirtas es el caso más claro, en el que han perseguido una y otra vez con cargos más que sospechosos, por decirlo de alguna manera o definirlo de alguna manera, y cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunciaba ya en la última instancia exigiendo la liberación de Demirtas, justo el día en que se iba a liberar le caían unos cargos nuevos, a lo mejor de hace décadas, por alguna frase que dijo hace décadas, y le volvían a encarcelar, ¿no? Sorteando así de una forma u otra los pocos recursos que tienen a mano los líderes opositores en Turquía. Oye, Javier, esta actitud autoritaria, ¿no?, de tendencias autoritarias de Erdogan frente a los críticos tiene, yo creo que un punto de partida que es el golpe de Estado de 2016 y hay muchas sombras todavía sobre aquello, ¿no? ¿Qué se sabe realmente de ese golpe? Bueno, la deriva autoritaria más evidente y más brutal y a nivel nacional y ir a por todos, desde políticos a prensa a activistas de ONGs, sí que se da desde 2016, pero habíamos visto ya antes ciertas tendencias, ¿no? Y especialmente desde que Erdogan ve amenazada su mayoría absoluta en el Parlamento por primera vez, en 2015, en 2018, entonces a partir de 2015, ahí ya se empieza a ver cierta persecución al movimiento prokurdo, por ejemplo, y en el caso de los gulenistas, que eran antiguos aliados, incluso antes, en 2012, 2013, cuando se produce la ruptura, ¿no?, con sus viejos aliados. Uh-huh. Pero bueno, sí, a partir de 2016 se hace mucho más evidente, ¿no? Y lo que sabemos es realmente, respecto a la autoría, me imagino, es realmente poco, porque bueno, la versión oficial es dirigida por Fethullah Gulen, que era el líder de este movimiento religioso que antiguamente era aliado de Erdogan. Y lo cierto es que, aunque parece claro que participaron muchos miembros del movimiento Gulen y que incluso eran el grupo más organizado dentro de los golpistas, no está claro la cadena de mando, por así decirlo, ¿no? Y que el grupo como tal o el propio Gulen como tal estuviese detrás de todo esto. Y si hubiese pruebas, por ejemplo, pues probablemente Estados Unidos hubiese extraditado a esta persona, ¿no?, que llevaba exiliada allí desde la década de los 90. Uh-huh. Pero bueno, ha habido
hay pruebas de que hay otros miembros, otros agentes que no son miembros del movimiento Gülen que han participado o que participaron en el intento golpista de 2016 contra el gobierno. Háblanos de ese movimiento un poco más, Javier, porque sé que le dedicas o explicas, ¿no?, su peso y su importancia en Turquía al detalle. ¿Quiénes son? Y bueno, ya nos has contado, ¿no?, que ayudaron, antes eran amigos de Erdogan, digamos, y ahora son perseguidos, ¿no? Están sufriendo su represión. Sí, es un movimiento religioso, civil, de miles y miles de seguidores que controlan o controlaban más bien dentro de Turquía instituciones educativas, sobre todo, que eran su principal fuente de financiación e incluso de capital humano también, ¿no? Empresas, medios de comunicación, ONGs, ¿no? Entonces, en un principio, este movimiento Gülen, que promueve un islamismo moderado, coincidía con la visión de el Erdogan más moderado al inicio de su carrera política, ¿no? Que luchan, y ambos tienen un enemigo común por aquel entonces, que es la élite laica de Turquía, la heredera de Mustafa Kemal Atatürk, que era el fundador del Estado moderno, ¿no? Entonces ambos tenían un enemigo común y trabajan de manera conjunta para eliminar del poder o sacar del poder a esa vieja élite kemalista, ¿no? El apoyo del movimiento Gülen fue fundamental para apuntalar el poder de Erdogan, pero bueno, en esas luchas de poder internas, a partir de 2011, como decía antes, 2012, 2013, se produce la ruptura evidente entre los dos y una guerra brutal interna que Erdogan pretende asfixiar o aplastar o eliminar directamente al movimiento Gülen, acusándolo de organización terrorista. Uh-huh. Oye, ¿cuál dirías que es la meta principal de Erdogan? Yo creo que perdurar en la historia, ¿no? Porque siempre se le compara, ¿no?, con Atatürk y demás, ¿no? ¿Cuál es la meta de él? Esto es una pregunta interesante y curiosa, ¿no? Porque hay muchos analistas que lo definen precisamente como un Atatürk anti-Atatürk. Es decir, Atatürk lo que hizo fue dar la vuelta, crear un Estado moderno, dando la vuelta a los cimientos o a los fundamentos sobre los que se levantaba el Imperio Otomano, ¿no? Desde la religión a sus alianzas estratégicas, su visión más a Occidente, ¿no? Y todo eso lo hizo de una manera vertical, ¿no? Imponiendo su visión. Determinó hasta la forma de vestir, los nombres, la forma de escribir con un nuevo alfabeto, el veto a la religión, ¿no? Todo esto. Pues entonces Erdogan lo que ha hecho en cierta medida es revertir todo aquello en el sentido totalmente contrario, pero utilizando un poco las mismas tácticas de arriba abajo, ¿no? Ha tratado de dar la vuelta completamente a los cimientos sobre los que se había levantado el Estado moderno de Turquía y ha dejado un legado, ha transformado el Estado realmente y va a dejar un legado importante. Uh-huh. Oye, y a pesar de todo esto que estamos contando, Javier, como decíamos al comienzo del programa, Occidente, digamos, está condenada a entenderse con la Erdogan de Turquía porque es una nación clave para la OTAN, para la Unión Europea. Lo hemos visto, por ejemplo, en la última década, ¿no?, con la crisis de los refugiados. Es el aliado incómodo. Totalmente, y ahora precisamente en la coyuntura actual, pues mucho más, ¿no? Ante el giro de Donald Trump en Estados Unidos, el propio Erdogan se ha elegido como el salvador del continente europeo, como un socio fundamental y esencial para la nueva arquitectura de defensa de Europa, ¿no? E incluso ha exigido a la Unión Europea retomar las negociaciones para la adhesión a la Unión Europea. Lo cual es curioso que se produzca al mismo tiempo que aplasta a todos sus opositores políticos, ¿no? ¿Y cómo ha llegado a esa posición, Javier? Es decir, no sé, ¿Occidente se ha fiado demasiado o ha confiado demasiado en Erdogan? Bueno, en cierta manera es un socio prácticamente fundamental por su posición estratégica entre es el este y el oeste, ¿no? Y bueno, es que
Tradicionalmente sí que se ha dependido mucho de Turquía desde asuntos como refugiados, como socio de la OTAN a nivel armamentístico también es fundamental, tiene el segundo mayor ejército de la OTAN en términos no tecnológicos, pero sí de número de efectivos militares, de soldados, por así decirlo, ¿no? Y aunque las negociaciones con la Unión Europea para la adhesión ya estaban totalmente congeladas, abandonadas y se habían quedado en un discurso, las relaciones con la Unión Europea y Turquía sí, siempre han sido importantes, siempre han tratado de mantener esa buena relación, y ello explica que pese a la deriva autoritaria evidente no haya ocurrido una ruptura más contundente, ¿no?, entre ambos, y eso ahora se refuerza. De hecho, en el libro blanco de la defensa que acaba de presentar la Unión Europea, Turquía aparece negro sobre blanco como un socio fundamental para el futuro de la estrategia de defensa de Europa. Javier Biosca, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, un abrazo. Pues a propósito de Erdogan y su deriva autoritaria, os queremos contar los resultados de un informe de referencia de la organización Liberties que mide la situación del Estado de Derecho en Europa, y los resultados no son buenos, tampoco en España, Antonio Martín. Sí, aunque Liberties es una organización joven, este informe, estos datos son ya el principal termómetro de la salud de las democracias europeas cada año. En la edición de este último califica directamente a Hungría de ser una autocracia con elecciones, en la misma semana en la que Víctor Orbán ha culminado su ofensiva contra los derechos de la población LGTBI. Less drag queens and more Chuck Norris. Comentarios como este, en el que decía que quiere que en su país haya menos drag queens y más Chuck Norris. El informe señala a 5 países más como los causantes de la recesión democrática de los últimos meses en Europa, 5 países más allá de Hungría, y entre ellos Italia, a quien señala, por ejemplo, por la falta de independencia de los jueces o de los medios de comunicación públicos. Apocalipsis, una fine del mundo. Algo con lo que ha ironizado en los últimos días Giorgia Meloni, que impulsa una reforma de la justicia, decía que esa reforma no es el apocalipsis, aunque la oposición denuncia que esos cambios pueden subordinar la labor judicial a la del gobierno. Otro de los señalados es Rumanía. En plena crisis política y social, después de que se vayan a tener que repetir las elecciones presidenciales por la injerencia rusa en las celebradas ya a finales del año pasado, y en las que por esa injerencia, esa influencia sobre todo en las redes sociales, acabó venciendo un candidato neonazi. También habla de España. Bienvenido al cumplimiento de la Constitución española. Este acuerdo no es para ayudarle, como usted se puede imaginar. La primera frase no deja ya lugar a dudas. España no ha reformado adecuadamente su sistema judicial, que mantiene estructuras heredadas de su dictadura. Argumenta, por tanto, que no hay un nivel adecuado de independencia judicial, señala que la corrupción es un problema sistémico que afecta incluso a la monarquía, y recuerda la vigencia aún de la ley Mordaza. Sobre este punto describe lo que considera actitudes regresivas que menoscaban los derechos civiles en nuestro país. El informe señala problemas semejantes en otros grandes países de Europa. Por ejemplo, en Francia, donde describe las restricciones excesivas durante los momentos previos a los Juegos Olímpicos de París, o en Alemania, donde se alerta por la represión contra manifestantes pro-palestinos. En la cadena SER, Punto de Fuga. Es otra de las noticias más destacadas de esta semana, la ruptura del alto el fuego en Gaza por parte de Israel. En realidad, el regreso de las bombas era lo único que quedaba para acabar con la tregua, después de que Netanyahu se haya negado a negociar la segunda fase, o que haya vuelto a cerrar a cal y canto la franja para la entrada de ayuda humanitaria. Así que hoy queremos volver hasta allí y conectamos con el coordinador de proyectos de Médicos Sin Fronteras, que está allí en Gaza, Diego Rafales. Diego, ¿cómo estás? Un saludo. Hola, buenas, Pablo. Oye, Diego, lo primero, ¿cómo estáis vosotros? ¿Cómo está el equipo de médicos que estáis allí en Gaza después de la ruptura de este alto el fuego por parte de Israel y estas bombas que han vuelto a caer en la franja? Exacto, bueno, estamos
sorprendidos y consternados por volver a empezar algo que parecía que era un capítulo ya pasado. Se llegó a un acuerdo de alto al fuego, pero que oficialmente hace 3 días se rompió. De la noche del 17 al 18 de marzo, hubieron bombardeos continuados durante la noche que duraron más de 5 horas. Nosotros nos despertamos repentinamente, pudimos también notar el temblor del edificio constantemente, escuchar el sonido de las ambulancias para poder trasladar a los cientos de heridos que causaron estos ataques aéreos. Claro, es que una de las cosas que ha sorprendido, Diego, es la virulencia, ¿no?, con la que Israel ha roto este alto al fuego. Me imagino que han sido horas de muchísimo trabajo para vosotros también. Sí, estamos hablando de, según los datos del Ministerio de la Salud, aproximadamente 500 muertos, los ocasionados por estos ataques aéreos, por estos bombardeos, y prácticamente ya también 1.000 los heridos. Muchos de estos hospitales y centros de salud están apoyados por médicos sin fronteras, y nuestros equipos están presentes, están viendo heridos graves, incluyendo pacientes también con heridas que requieren amputaciones. Por ejemplo, en el servicio de urgencias del hospital de Nasser, apoyado también por Médicos Sin Fronteras, estaba desbordado, y no solo con pacientes, sino también de cadáveres, ¿no? Son realmente imágenes muy complicadas las que nos transmite el equipo presente, y desde Médicos Sin Fronteras estamos otra vez y continuamente indignados por estas nuevas masacres inaceptables de civiles, muchos niños, según el Ministerio de la Salud, más de 100, y pedimos una vez más un alto al fuego inmediato y sostenido en el tiempo. Claro, y que no son solo bombas, ¿no, Diego? Porque aquí estamos siguiendo las noticias, ¿no?, que llegan de la franja, y hablan también de incursiones terrestres en varios puntos de la franja. O sea, que es que va más allá de los bombardeos. Los tanques han vuelto a ese territorio. Sí, ahora mismo hay incursiones en la zona norte de la franja, incursiones también en el este y incluido en el sur. Están emitiendo órdenes de evacuación a la población civil, y volvemos un poco a la situación del pico más agudo de la guerra, en la que la población tuvo que estar desplazada. Ahora mismo, según los datos de OCHA, estamos entre aproximadamente 70.000 personas que han tenido que abandonar de nuevo sus hogares para desplazarse en zonas como, están ahora mismo en el sudoeste de Gaza, se están ubicando también en Han Yunis, en Al-Mawasi, lo cual eso, hace que la gente esté sufriendo y tener que revivir situaciones similares a las de antes del alto al fuego. Es que claro, ¿cómo están anímicamente? Diego, les dejábamos, la última imagen que casi teníamos de ellos era el regreso, ¿no? Ese regreso esperanzador de muchas de esos civiles desplazados hacia el norte, con la esperanza de reconstruir de alguna forma sus casas. Esto ha tenido que ser de nuevo un mazazo para ellos. ¿Cómo están anímicamente? Esto ha sido un mazazo muy grande. El bombardeo al final ha sido la continuación de lo que ya era, después del periodo del alto al fuego, un bloqueo de la ayuda humanitaria, y lo que eso implica para la vida en su día a día. También el suministro eléctrico se cortó. Esto tiene implicaciones directas en el acceso también al agua potable. Aquí en Gaza, para acceder al agua potable se necesitan plantas desalinizadoras que necesitan electricidad, que no funcionan debido a esta falta y que ahora mismo se utilizan generadores que no pueden llegar a la misma capacidad que tenían anteriormente. Esto implica también combustible que también está bloqueado. Este combustible se utiliza no solamente para las plantas. Nosotros, en las estructuras que estamos apoyando, incluso en ambulancias, para trasladar pacientes en los centros de salud, en los hospitales, tenemos equipos biomédicos, tenemos concentradores de oxígenos que necesitan electricidad, tenemos ventiladores para pacientes entubados, tenemos también cadenas de frío que necesitan de esta electricidad para poder mantener la temperatura y mantener los medicamentos. Entonces, el impacto que esto tiene sobre la vida es tremendo. También en el precio de los alimentos. Estuvimos observando también las largas colas que hay en los supermercados, en los mercados, para poder acceder a los pocos alimentos que hay disponibles en mal estado y con unos precios desorbitados. Se han multiplicado por 2, por 3, hasta por 5 en algunos casos. Entonces el impacto es devastador, tener que volver a este punto que parecía ya superado. Estábamos leyendo esta mañana declaraciones del gobierno de Israel, ¿no, Diego?, diciendo que
en fin, el plan de Trump de desalojar la Gaza va para adelante y que ellos van a ejercer toda la presión posible para que eso sea así. Los gazatíes siguen decididos a quedarse, ¿no? Bueno, nosotros tampoco podemos tener una opinión generalizada de qué es lo que los gazatíes van a optar por hacer. Evidentemente aquí la situación de seguridad es muy complicada y es que llevamos ya... Es que por un lado es que el sistema sanitario de Gaza ya quedó destruido tras 15 meses de guerra. Por otro lado ha pasado lo del bloqueo de la ayuda humanitaria y también de la electricidad y ahora se han reanudado los bombardeos. Entonces es que las fuerzas israelíes deben poner fin a su castigo colectivo a la población. Es que no solamente un alto al fuego inmediato y duradero, sino permitir ya la entrada de esta ayuda humanitaria y de bienes básicos. Exacto, porque las bombas que hemos visto esta semana eran lo último que le faltaba desde luego a Israel para romper el alto el fuego, como os estamos contando también antes ya habían vuelto a bloquear la entrada de ayuda humanitaria. Diego Rafales, coordinador de proyecto de Médicos Sin Fronteras, muchísimas gracias y muchísima suerte allí en la franja. Un abrazo. Gracias Pablo, un saludo. Pues hasta aquí el punto de fuga de esta semana. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X. Somos @puntodefuga y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos del programa para escucharlos cuando queráis y para compartirlos, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el sábado que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.